¿Te has percatado de cómo recientemente te sumerges en un océano de distracciones, incapaz de procesar el continuo flujo de información digital que nos rodea? Sientes que tu capacidad de concentración se ve velada por una suerte de neblina que oscurece tu mente. Además, al dedicar tanto tiempo a responder mensajes de manera compulsiva y superficial, nuestras habilidades sociales han experimentado un deterioro significativo. Nos hemos convertido en discapacitados sociales, como sostenía el filósofo estoico Seneca. Hablar en exceso y sin moderación es señal de necedad, pues si las palabras fueran bien expresadas, se pronunciarían una sola vez. Algunos utilizan el lenguaje como un escudo para ocultar sus inseguridades, mientras que otros lamentan lo expresado apenas momentos después de compartirlo. También hay quienes se sienten ignorados, sin recibir la atención ni el respeto que merecen cuando alzan la voz en grupo. En este sentido, el estoico Epicteto nos recuerda que lo que ignoramos es mucho más que lo que sabemos. Abordar estos dos problemas por separado ya sería un desafío en sí mismo, pero gracias a la filosofía estoica, existe una solución que aborda ambos inconvenientes simultáneamente: el silencio. Esta representa la forma más elevada de autocontrol y disciplina, como señalaban los filósofos estoicos como Marco Aurelio, quien afirmaba que el silencio es el eco más poderoso de la verdad. Hace unos meses, abrumado por el constante bullicio, decidí sumergirme en un retiro de silencio de 7 días. Fue un experimento que transformó radicalmente mi forma de vivir. Durante ese tiempo, continué con mis actividades cotidianas habituales, asistí a mi trabajo, practiqué deporte, realicé las compras y demás, todo ello sin pronunciar una sola palabra, o al menos lo intenté con humildad. En este vídeo, compartiré mi experiencia de una semana completa en silencio, resaltando, junto a las reflexiones de filósofos estoicos y grandes pensadores, la gran importancia del silencio y cómo algo tan sencillo como abstenerse de hablar puede transformar nuestras vidas. Pero antes de que comience el contenido, estaría enormemente agradecido si le das al botón de me gusta, ya que de esta manera contribuyes a que esta filosofía llegue a más personas. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y activa la campanita. Esto es el Rincón del Estoico. Comencemos con la primera utilidad del mutismo, que es precisamente el silencio, una herramienta perfecta para mejorar nuestras relaciones sociales, como afirmaba Séneca. Escucha abundantemente y emite escasas palabras, evita precipitarte a expresar tus propias opiniones y menosprecia las de los demás. La naturaleza, el universo y la vida en sí nos han obsequiado con 2 oídos y una boca. Leonardo da Vinci nos legó una sabiduría intemporal: aprende a escuchar y habla con moderación. En otras palabras, debemos dedicar más tiempo y esfuerzo a escuchar a los demás que a pronunciar nuestras propias palabras. Esto implica que, al prestar una atención especial a lo que expresan los demás, podemos comprender mejor sus pensamientos, sentimientos y perspectivas. Seguramente, en muchas ocasiones habrás escuchado el dicho: eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Así como las ostras se abren bajo la luna llena, revelando su interior al cangrejo, quien habla en exceso se expone, poniéndose en manos del oyente, es un destino común para aquellos que no guardan el preciado don del silencio. En negociaciones, el mutismo es una llave maestra, como bien nos decía Séneca. Nada enseña tanto como el silencio. Chris Voss, maestro de la negociación según su obra Never Split the Difference, lo denomina silencio dinámico, al colocar pausas en el diálogo, invitando al otro a llenar el vacío con sus palabras. Esta práctica trasciende al ámbito empresarial. En cenas de confianza o citas íntimas, el silencio puede ser revelador al considerarse como un gesto que demuestra atención y sensibilidad, tal como lo apreciaban los estoicos en su búsqueda de la virtud. Epicteto otorgaba al silencio su propia ley, aconsejaba no dar más de lo necesario, pues la lengua humana, si no se controla, puede tornarse en una bestia descontrolada que causa daño. El silencio, en su esencia más profunda, es un arte que va más allá de cerrar la boca, requiere aquietar la mente, una habilidad cada vez más esquiva en nuestra sociedad actual. Demasiado a menudo, estamos ansiosos por hablar sin tomarnos el tiempo de escuchar ni de reflexionar sobre lo que vamos a expresar. Marco Aurelio nos recordaba que es mejor callar y ser considerado un tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. En la quietud encontramos el espacio para aprender y para comprender verdaderamente a los demás. Al practicar el silencio, nos convertimos en conversadores excepcionales,
capaces de construir relaciones sólidas basadas en la confianza mutua. Constantemente, emitimos mensajes y nos frustramos si no recibimos una respuesta de inmediato, como si fuéramos simios saltando de rama en rama, pero esto es natural. Aunque critiquemos esta tendencia, Zenón de Citio nos indicaba que buscamos el bullicio porque nos proporciona la sensación de compañía humana. En épocas ancestrales, necesitábamos el consuelo y la algarabía del grupo para sobrevivir. Sin embargo, en la actualidad, nos vemos más abrumados que nunca por el tumulto, afectando nuestra claridad mental. Una brillante cita de Séneca nos ilustraba que el hombre más desdichado es aquel cuya plenitud de consciencia reside de alguna manera fuera de sí mismo. Este es un síntoma de la sociedad enferma en la que nos desenvolvemos. Desde el primer momento del día, nos levantamos en busca de estímulos externos como si tratáramos de colmar y satisfacer un vacío en nuestro ser. Imagina qué deshumanizante y desalentadora es la imagen que tenemos hoy en día. ¿Sabes a qué me refiero? Lo primero que hacemos al despertarnos es revisar el teléfono móvil, sumergirnos en las enfermizas redes sociales y seguir las historias de los demás sin ni siquiera mirarnos fijamente al espejo. Sin lugar a dudas, esto se nos está yendo de las manos. No es nuestra culpa, estamos continuamente bombardeados por mensajes, anuncios, notificaciones y estímulos digitales. Nos encontramos inmersos en una crisis de inmediatez. Hemos reemplazado la profundidad de escribir una carta a nuestra amada, la calidez de llamar a nuestro mejor amigo por teléfono y el coraje de acercarnos a alguien en la biblioteca, el metro o un restaurante. Todo esto ha sido sustituido por la prisa de deslizar perfiles y enviar mensajes superficiales y carentes de sentido. Como decía Séneca, la vida es muy corta y la tarea de la vida es extenderla. La vida se extiende no por añadir años, sino por hacer que cada día cuente. Todo parece haber perdido su significado, por este motivo, te aconsejo encarecidamente que no formes parte de esta dinámica deshumanizada. Malditas y tóxicas redes sociales que nos convierten en seres vacíos, completamente absorbidos, sin energía, sin núcleo, sin alma, sin nada. Cada día que nos levantamos, buscamos algo externo como si dependiéramos de algo que no podemos controlar. Y eso es realmente triste, por no decir deprimente. Te insto a que no busques en el exterior para cultivar el interior, que no dejes de hablar para escuchar y aprender, y que no dejes de participar para contemplar, ver y observar. Eso es lo que nos proporciona el silencio. Permíteme compartir mi experiencia de 7 días en completa serenidad, junto con sus beneficios y consejos prácticos, mientras intentaba emular la vida monástica y la profunda introspección de los monjes, caracterizados por su voto de silencio. Imaginé cómo sería experimentar el mantener el silencio en medio de nuestras cotidianidades, interactuando con la familia, amigos, la pareja y hasta con los empleados del supermercado o los camareros. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido. Aunque debo confesar que algunas palabras se me escaparon, fue mucho más desafiante de lo que imaginaba, especialmente la comunicación con mi pareja, mis padres y otras personas en situaciones ordinarias, como era de esperar, ya que comunicarse en silencio es algo bastante complicado. No obstante, esta experiencia me proporcionó una gran cantidad de enseñanzas. Para mí, el mutismo se convirtió en una vivencia extraordinaria que seguidamente repetiré. ¿La razón? Experimenté un notable incremento en mi concentración y enfoque. Toda forma de inquietud, frustración o preocupación por el pasado o el futuro simplemente se disiparon al estar en silencio. Fui capaz de sostener un diálogo interno más profundo conmigo mismo, lo cual me concedió un margen de maniobra y reflexión para analizar mis respuestas y desentrañar patrones de pensamiento negativos. Son reflexiones que a menudo no tenemos la oportunidad de realizar cuando hablamos, lo cual resulta siempre fascinante. Además, todo tipo de impulsos superficiales perdieron fuerza. ¿Por qué? Porque al permanecer en silencio, encontré la auténtica capacidad de preguntarme a mí mismo, ¿es esto lo que realmente quieres o vas a sucumbir a este deseo? Esto, sin duda, me permitió tener un mayor control sobre mis acciones. El silencio me brindó la posibilidad de examinar emociones negativas y patrones de pensamiento negativos que desconocía que habitaban en mí durante el día. Fue un diálogo interno con mi subconsciente que, en ocasiones, puede tender a engañarnos. Piensas que no tienes esos patrones hasta que dejas de hablar y eres mucho más consciente.
En ese profundo momento de reflexión es donde verdaderamente puedes transformarte. Jamás había alcanzado esta profundidad de introspección, incluso en mis más intensas prácticas de meditación. Como nos decía Zeca, la vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Resultó ser una experiencia asombrosa y sumamente enriquecedora, algo que también te sucederá a ti. Me dejó estupefacto la frecuencia con la que las personas hablaban simplemente para llenar el silencio, olvidando el valioso consejo de Epicteto: tenemos 2 oídos y una sola boca para poder escuchar más y hablar menos. Permanecía en calma, sin articular palabra, solo sonreía y asentía, siguiendo el camino de la serenidad propuesto por Marco Aurelio, quien decía: toma en cuenta que los hombres no se dejan llevar por los discursos persuasivos, sino por lo que sienten al escucharte. Sin necesidad de indagar, permití que las palabras fluyeran a mi alrededor. Si potencias la escucha activa y planteas preguntas, preguntas y más preguntas, dada a tu curiosidad por aprender. El poderoso acto de callar, de simplemente aceptar y sonreír, cualquier diálogo, tal y como enseñaba Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las palabras fluían y fluían sin cesar, mientras yo permanecía en silencio, sin emitir respuesta alguna. Fue algo verdaderamente extraordinario, increíblemente gratificante de presenciar. Esto se debe a que potencias tu intelecto y tu riqueza mental al mismo tiempo que aprendes a escucharte a ti mismo y actuar con plena capacidad de tus facultades, gracias a la dicotomía del control estoico. Vivimos en una sociedad que, por nuestras circunstancias, ya sean laborales, personales o familiares, no tenemos el tiempo de poder reflexionar y, en consecuencia, de ordenar nuestro pensamiento, que es, en definitiva, una valiosa herramienta que nos otorga el poder del silencio. Algo curioso pero verdadero es que notarás que apenas necesitarás utilizar notas ni aplicaciones móviles para registrar pequeñas anotaciones que previamente solían escaparse de tu memoria, lo que contribuirá a aumentar de manera notoria tu claridad mental gracias al mutismo. Ánimo a todos a vivir esta experiencia y a practicarla diariamente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, destinando minutos, horas e incluso bloques de tiempo completos al silencio total, a abstenerse de pronunciar una sola palabra. También los invitaría a buscar pasatiempos que los sumerjan en el silencio, como armar rompecabezas o pintar mandeles. Notarán cómo, en su día a día, su tono de voz era elevado, y gracias al silencio será mucho más pausado, calmado y claro. Al enfocarse en mensajes más directos y claros a sus oyentes, se percatarán de que anteriormente podrían haber hablado por hablar, a veces sin sentido. Pero no todo concluye aquí, notarán cómo las demás personas les prestan aún más atención que antes, ya que, sin duda, captarán su interés. Si pueden someterse a un voto de silencio, no perderán nada, simplemente será una oportunidad más para descubrirse a sí mismos. Como decía Marco Aurelio, no te afanes porque los demás piensen como tú, céntrate en pensar como tú. ¿Qué hábitos ponen en práctica para lograrlo? ¿Hay algo que les impida llevarlo a cabo? Espero sus respuestas en los comentarios. Si les ha gustado este contenido valioso, no olviden suscribirse, darle a la manita, dejar su comentario para posibles temas que les puedan interesar y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Nos vemos en el próximo vídeo.